7:45 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en el estudio al economista Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. Gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Liz, y también buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, ya hace unos días el SRI dio a conocer que las empresas que se dedican a estos pronósticos deportivos iban a tener que pagar impuestos, pero también se dijo que habían identificado 16 empresas que se presumía no estarían tributando y que en algunos casos no tendrían ni RUC. ¿Se pasó de la presunción a la certeza? Bueno, para ser bien claro y bien contundente, el SRI por mucho tiempo, por muchos meses, ha estado analizando a través de su departamento de inteligencia tributaria cómo funcionan estos esquemas, estas tramas, quiénes están detrás, personas, compañías, modelos contractuales, formas en las cuales operan a través también de intermediarios y personas vendedores en diferentes partes del país. Volúmenes que están manejando de negocios, porque hay grandes y hay mucho más pequeños. Entonces, todo esto a fin de luego poder tener una estrategia de control tributario. Una vez que el Departamento de Inteligencia Tributaria entiende cómo funciona el esquema, luego, habiendo identificado las personas y compañías y marcas detrás de esto, se hace un análisis de riesgo tributario y luego con eso se programan controles para poder ahí sí asegurarnos y ver que todos estén pagando todo lo que deben pagar. Y esto que tú dices, son 16 compañías que nosotros hemos identificado, más que compañías, marcas, todas ellas, menos una, internacionales, una marca local, y 10 de esas 16 tienen alguna operación interna con RUCs legalmente constituidas, y las 10 están intervenidas por el SRI para procesos de determinación integral de 2019, 2020 y 2021. 10 legalmente constituidas, pero creadas para este objetivo específico. Bueno, todas operan a través de lo que se legalizó hace par de años, a través de la Procuraduría, a través de fundaciones que luego también manejan diferentes servicios o diferentes actividades de negocios en el Ecuador, que es la forma en la cual legalmente se pueden operar los negocios de pronósticos deportivos en el país. Ahora, son marcas internacionales, decía usted, pero con operadores nacionales, intermediarios locales. ¿Están cumpliendo con su tributación? Son marcas internacionales que algunas tienen contratos de gestión de marcas, contratos de publicidad, contratos de venta intermediaria, contratos de diferente tipo, de diferente índole. Y esta es la información que es importante que como autoridad nosotros tengamos. Siempre en el Ecuador quizás nos hemos acostumbrado a no observar el debido proceso y por eso es que ciertas personas piensan que solamente es coger, soplar y hacer botella sin observar la ley y sin observar el debido proceso. Nosotros como una autoridad técnica responsable, recto, como es también el gobierno del presidente Guillermo Lasso, hemos hecho toda la inteligencia, hemos investigado. Estas 10 están obviamente declarando impuestos. Pero en la medida de lo que el problema ganan. es cuando tú piensas, también ese es otro error que se comete, que se piensa que la marca, lo que aparece en el membrete, en la publicidad, lo que aparece en las vallas, es lo que vas a encontrar como razón social. Eso también es otro error que se comete. Se piensa que si busco una marca que aparece en una valla, en una camisa, en una publicidad y no la encuentro en el RUC, es que no existe, que no está pagando impuestos. También es falso, es no entender el problema. Entonces, nosotros estamos trabajando, una vez habiendo hecho la inteligencia, saber qué razones sociales, qué RUC están asociadas a las marcas. Hacemos el proceso de control y vemos que todos estén pagando lo que deben pagar. Como te digo, 10 empresas en el Ecuador relacionadas a esto, de estas 16, que son las que tienen RUC, estamos haciendo procesos de determinación integral de auditoría 2019, 2020, 2021. ¿Pero qué revela esta auditoría? Porque usted mismo aquí lo ha señalado y también lo dijo en una ocasión anterior. El Servicio de Rentas Internas no llegaba a precisar cuánto dinero mueven estas empresas que se dedican a estos pronósticos deportivos o apuestas, y ahora que usted ya hizo esta intervención, han logrado determinar, primero, cuál es la cifra que mueven realmente, y segundo, si es que esa tributación va acorde a lo que ellos hacen y generan. De acuerdo, los procesos de control tampoco son soplar de botella, duran un tiempo determinado. Una vez que el SRI, a través de sus análisis de riesgos, ha identificado una posible falta u omisión o discordancia entre lo que se paga y lo que presumimos que se debe haber pagado, se entra en una auditoría, se revisa todos los papeles y llegamos a lo que se conoce como una glosa tributaria que ocasiona un valor pagar por impuestos. Eso ahí nosotros hemos estado, como te digo, en inteligencia tributaria determinándolo.
Pero una cosa es lo que observamos. Y para eso es que vamos nosotros a hacer la determinación ya dentro, para entender, oye, que además de lo que yo no logro ver, está moviéndose en otras formas. O sea, todavía no hay una certeza de cuánto tiempo pudiera tomar eso. Todavía no puedo decir, a mí nunca me ha gustado decir, al menos aquí en los medios de comunicación de forma seria, ningún valor que yo todavía no tenga corroborado, porque ¿qué pasa después? Yo digo aquí un valor, después de 2 meses me sacan un reportaje y digo, no, es que antes decía otra cosa y ahora dice otra, entonces está mintiendo. Entonces, a mí me gusta ir con las cosas concretas, con los datos reales, como en este momento, después de 8 meses estar en la administración y después de haber analizado todo lo que te digo, ya estamos nosotros por fin pudiendo dar algo mucho más concreto. Ahora, eso en el caso de las que tienen oficinas aquí, su intermediario local, y las que están de manera virtual en estas plataformas, que son 6 empresas, ¿qué va a pasar ahí? Esas son las 6 que nosotros ya las hemos abordado para obligarlos a que para operar en el Ecuador tienen que tener toda la legalidad, la formalidad, empezando por el RUC. Se está en ese proceso, en la medida que eso se ha incumplido, vienen las sanciones y vienen además otras medidas que estamos trabajando en conjunto con otras entidades del Estado para poder clausurar de forma virtual como sería requerido en este caso. Ahora, pero ahí también hay otro inconveniente, ¿cómo tener esa certeza de que ese tributo sea el real? Porque muchas de estas apuestas se hacen con dinero en efectivo. De acuerdo, es por eso es que estamos, como te digo, en una auditoría, en un proceso de determinación integral, que es el SRI, entrar a la oficina, decir, quiero leer y que me des y que me entregues toda la información, contratos, facturas, movimientos, traslados y pagos al exterior, pagos a los proveedores, pagos de clientes, formas de empleados que tienen relación de dependencia, empleados que tienes contratados de forma esporádica. Todo eso de ahí nosotros entramos a analizar para poder contrastar con la información que ya tenemos y luego determinar si el pago fue correcto o no. En este caso, para nosotros entrar es porque tenemos una presunción de que el pago no ha sido correcto. Entonces nosotros estamos trabajando allí con eso, como estamos trabajando con muchos otros más sectores. Nosotros hemos dicho este es el año del plan de control de justicia tributaria, porque estamos nosotros trabajando para que todos paguen todo lo que deben pagar, como le hemos dicho desde que llegamos aquí. ¿Y cómo buscar soportes adicionales a lo mejor? Y me baso en lo que acaba de pasar, por ejemplo, hace poco en España, ¿no? Donde estas empresas o estas compañías de apuestas deportivas o pronósticos deportivos tienen que publicar cada hora, porque esto es un movimiento continuo, no solamente lo que ganan, sino las pérdidas que hay. O sea, la magnitud también de pérdidas que se ocasiona dentro de este juego al azar. Siempre yo he dicho cuando me reúno con influencers deportistas, pronósticos deportivos y diferentes tipos de contribuyentes, siempre les digo que la legislación va mucho más lenta que la creatividad humana, que la mente humana. La persona siempre está buscando formas de cómo hacer más negocios y nuevos negocios. La legislación va mucho más atrás. Y es el caso puntual de esto. También nosotros estamos en el SRI trabajando en normativa que permita cosas como estas y permita ser mucho más contundente, mucho más ácido en los controles, que nos permita ser mucho más efectivos en el trabajar del SRI. Entonces también nosotros estamos trabajando efectivamente en normativa que nos permita ir apretando esa tuerca y que no quede nada flojo. Me imagino que hay empresas que lo hacen mucho más visible, como aquellas que pueden tener la capacidad de hasta financiar el Campeonato Nacional de Fútbol, por ejemplo. Es correcto, porque esas son las que trabajan más legal, que tienen contratos de uso de marca, tienen contratos de publicidad, tienen contratos con proveedores, con clientes y un esquema ya mucho más robusto y formado. Pero aún así, esas empresas están siendo también intervenidas por el SRI. Para ver que coincida es correcto. Con lo que deben tributar. Y en ese caso, ¿cómo sería el cobro de impuestos a estas empresas? Y se lo pregunto también porque hay gente que dice, no, es que no es lo mismo que un lugar de apuestas o de casinos porque donde se lo hace al azar. Acá es una apuesta por un conocimiento deportivo. Mira, los impuestos están claros en la ley ecuatoriana, ¿no? Y al igual como el tema, por ejemplo, de los influencers, que me han dicho, oye, ¿qué tiene que pagar el influencer? Es lo mismo, o sea, no estamos creando ningún régimen nuevo, no hay que crear impuestos nuevos. A veces uno piensa también, ese es otra herencia del pasado, la impuestomanía, que creemos que todo debe tener impuestos, pero los impuestos son claros. El IVA, que tiene que tener toda transacción que tiene que estar grabada con IVA, 0 o 12%. El impuesto de la renta, que tiene que tener toda transacción que genera renta. Toda renta generada por los residentes fiscales ecuatorianos tienen que pagar su impuesto de la renta. Y luego los asociados a eso, si es que hay una transferencia, que es el caso en este escenario, una transferencia al exterior, también hay que pagar el impuesto de salida de divisas. Y así un sinnúmero de devoluciones tributarias. Entonces, lo que nosotros procuramos es que
todos los contribuyentes cumplan con todas sus obligaciones Economista, tributarias. pero en este tema, ¿cuándo podrán haber mayores certezas? Porque en primera instancia se había dicho a finales del primer trimestre y ya estamos por terminar marzo, 15 días. Ya estamos con todas las certezas que hemos dicho. Nosotros hemos hecho todo un análisis. Pero estas auditorías, ¿cuándo tendrán resultados? Con el Departamento de Inteligencia Tributaria, nosotros hemos hecho todos los análisis de riesgos tributarios con las presunciones que tenemos nosotros de posibles casos de inconsistencias tributarias, es decir, de no pagos o pagos incompletos. Hemos iniciado auditorías. Las auditorías pueden durarte entre 6, 9, 12 meses, dependiendo de la complejidad y dependiendo del asunto. Y luego de eso vendrán seguramente los descargos por parte de los contribuyentes y luego todo el tipo de trámite. Entonces, lo importante es que nosotros estamos aquí haciendo el trabajo que hay que hacer y estamos avanzando en los controles. Rápidamente otro tema, porque ya se nos acaba el tiempo. La recaudación tributaria en febrero se decía que había disminuido en relación al año anterior por esta baja también del impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo están en números? Como todo dato mata relato, estamos con un crecimiento de la recaudación en enero-febrero del 8%, con un cumplimiento de la meta que se decía que es imposible de cumplir de 103%, es decir, por arriba de lo que nosotros nos habíamos presupuestado. Sí son metas retadoras, sí son metas que nos hemos planteado nosotros mismos para sacar lo mejor de nosotros en cuanto a los controles y cobrarle a los evasores y a los que no están pagando los impuestos y también ampliar la base de contribuyentes. Estamos 2.900 millones prácticamente recaudados en los 2 primeros meses del año, así que vamos acorde a lo previsto en recaudación. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Muchas gracias también a ti. Que tenga un buen día, economista. Con eso aquí, Milton y amigos, estamos ya despidiendo.